Mis queridos amigos, 4 años, 4 años de lo que yo catalogué en su momento el inicio de todas estas situaciones que desbordaron o se desbordaron a raíz de la pandemia. 4 años de la muerte de Efraín Ruales y también 4 años de lo que yo creo fue como el inicio de todas estas situaciones que se dieron en el tema de las extorsiones, de los abusos, de las amenazas, etcétera, 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 del sicariato, que perdonarán mis queridos amigos, siempre han existido por ahí casitos, pero Ecuador, así que vivirlo en carne propia no tanto. 4 años de un hecho, amigos, que hasta el sol de hoy se tiene como resultado al autor intelectual. Se tiene obviamente los materiales, pero no se sabe hasta ahora quién dio la orden de acabar con la vida de Efraín Ruales. Un hecho que todavía lo tengo acá, lo recuerdo, fue pero tremendo, fue brutal. Hay un sonido que parece como que se va a quemar a algo, como cuando la corriente está haciendo resistencia. ¿Qué tal pila con eso? ¿Qué tal pila con eso? Vamos a incendiarnos, vamos a medio morir por acá. Vamos con la información y la noticia y la redacción sobre esto. 4 años sin Efraín. Hasta ahora no se sabe quién dio la orden. Atención. Ecuador quedó consternado un 27 de enero del año 2021 por el inesperado asesinato de Efraín Ruales, reconocido presentador de televisión que fue atacado a disparos en Guayaquil. Han pasado 4 años y hasta ahora se desconoce el autor intelectual del crimen. 7 personas han sido implicadas en el caso, que ya fueron sentenciados, pero una de ellas, inclusive dentro del programa y dentro del sistema, fue declarado inocente. Ocurrió a tempranas horas de la mañana cuando el también actor salió de un gimnasio y condujo su auto hasta la avenida Juan Tan Camarengo y Guillermo Cubillo, donde fue interceptado por personas que se movilizaban en un vehículo. Los delincuentes dispararon contra el carro de Ruales, pero una de las balas lo alcanzó y provocó su muerte instantánea. Oiga, esto es cómo son las ironías, ¿no? Cómo es la vida, el destino. Yo conocí un caso de una persona que le dispararon a quemarropa, le dieron como 5 balazos. Oiga, y no se murió. Así, pero así, no se murió. A Efraín le dispararon desde otro vehículo que, acuérdense ustedes, decían, habían versiones y decían que casi que el tirador de quien mató a Efraín era un tipo extremadamente preparado porque la bala hizo una curva y luego se metió por el lado de acá, el costado bajo del carro, y luego la bala penetró y le cae justamente en el pulmón. Lo que luego se supo que en sí no era tanto de esa manera, o sea, fueron personas que dispararon, oiga, y que, por eso digo, el destino, las ironías de esto, o sea, una bala alcanzó el lado lateral del carro, perdón, voy a toser, el lado lateral del carro, efectivamente entra por el lado de abajo, ingresa la bala por la espalda, perfora un pulmón de Efraín Ruales. Oiga, y de lo que en otros casos se ha visto, cómo las personas de pronto avanzan a salir, avanzan a llegar, no pudo hacer absolutamente nada, mis queridos amigos. Y Efraín Ruales, recuerdo tanto, fue una conmoción tremenda. Murió en ese rato, murió ahí. O sea, ni siquiera es que podríamos decir, lo llevaron y luego murió ahí. Acá está todo bien, mis queridos amigos. Alguien dice que se está cortando. Acá está todo, pero todo bien. Dice Omar, creo que voy a votar por Mauro Andino. Dice, bueno, mi querida María Augusto, usted está en su distrito. Ahí usted puede tomar una decisión. Sigamos con esto, mis queridos amigos, porque es importante no olvidar. Unidades especializadas de la Policía y la Fiscalía iniciaron una investigación, la cual determinó que varias personas participaron en el hecho, que fueron detenidas en diversos operativos. El Ministerio Público procesó a 7 ciudadanos por el crimen. Álvaro B., alias Alvarito, que fue señalado como autor de los disparos; Alexis P.,
conocido como Casquete, que conocía el carro utilizado por el hecho, Carlos M., alias Choclo, que habría ordenado supuestamente el crimen, aparentemente desde el interior de la penitenciaría. Nada más. Pero una consulta, si tenemos que supuestamente Choclo ordenó, ¿no sería ese el intelectual? O lo que la policía cree es que existe alguien que le pidió a Choclo que ordene eso. Entonces, ya, ok. Eso es. O sea, Choclo ordena, hacen el hecho, pero alguien contrata a Choclo, quien es el líder, desde la cárcel, ¿no? Pues ustedes saben que desde la cárcel se manejaba todo. Posteriormente se vinculó, a Carla Y., pareja sentimental de Casquete, quien habría sido la encargada de incinerar el carro. También fue procesado Jorman S., quien habría sido el encargado de la logística para el hecho, porque todo fue un tema investigado, analizado y estudiado. Y Juan Carlos R. fue procesado por participar en el robo del automotor incinerado. El último condenado fue Iron A., porque arrojó el arma de fuego al estero salado. Y a través de las pericias balísticas se confirmó que dicho artículo fue utilizado en el asesinato de Efraín Ruales. ¿Qué ha pasado después de todo esto? Ahorita se me quedó el programa. Ahorita sentí que se quedó acá. ¿Qué ha pasado? No olvide, por favor, like, comparta, superchada. Luego de los sentenciados, los 7 criminales interpusieron recursos para intentar revertir la condena, pero uno solamente lo logró. Los delincuentes apelaron a sus sentencias en octubre del 2023. Sin embargo, un tribunal de Guayaquil rechazó la medida para Juan Carlos, Jordan, Carla y Iron. Los jueces afirmaron que se evidenció la materialidad del asesinato, con lo cual se confirmó la pena privativa de libertad de 17 años y 4 meses. No obstante, Carlos M., alias Choclos, sí aceptaron el recurso de apelación y se confirmó su estado de inocencia en esta causa. ¿Ve? Lo que en su primer momento decían que él ordenó, o sea, después se supo que Choclo no hizo nada. Además, se levantaron las medidas cautelares que pesaban contra él, pero se subrayó que seguirá en la cárcel por otras circunstancias. Claro, o sea, él nunca salió de la cárcel. Mientras que las condenas de Alexis, de Alex Casquete y de Alvarito, quedaron en firme por abandono del recurso de apelación y no ser recurrente. Ellos deberán pagar una sentencia de 34 años y 8 meses de prisión. Sobre el autor intelectual y las razones del asesinato de Efraín Ruales, aún pesa un silencio ensordecedor. Increíble, ¿no? Esta frase me parece impresionante. Silencio ensordecedor. O sea, ya usted sabe la ambigüedad, ¿no? Puesto que en estos 4 años no se ha informado nada sobre los avances de la investigación para determinar el autor intelectual y los motivos. Cuando ocurrió el asesinato se decía que el crimen podría haber estado relacionado con las publicaciones que hacía Efraín Ruales contra hechos de corrupción durante la pandemia, pero nunca hubo una versión oficial de las autoridades, ni tampoco las hubo de los familiares. Hubo muchas especulaciones, yo recuerdo el video, recuerdo muy bien el video, pero hubo muchas especulaciones y la verdad es que no sabríamos si por el video alguien puede decir, ok, te voy a matar, ¿no? Era irónico porque justamente el video de Efraín Ruales hablaba de cómo sobrevivió en el 2020 a la pandemia y todo eso. Y miren, murió en el 2021. O sea, y murió a estas fechas, por estas fechas. También hubo la vinculación de Richard Barker, ¿se acuerdan? Y era porque Richard Barker en unos mensajes le decía, bájale 2 rayitas, y era por el tema político en el que se metía Efraín. Este asunto con Barker no trascendió, aunque dijo que él tuvo amenazas, pero no trascendió en la justicia porque no se pudo comprobar absolutamente nada. Lo de Barker fue básicamente el consejo de cualquier persona que te dice bájale 2 rayitas o no te metas en el tema. Y créanlo, mis queridos amigos, por ejemplo, a mí siempre me lo dicen. No, mira, Nelson, bájale, no, mira que esto de aquí, bájale, que no sé qué, mira. En el tema de los gobiernos, de la crítica. Y son generalmente consejos de familiares, amigos, que está bien, que obviamente, y ojo, que también los sé escuchar y no es que yo cojo y hago lo que me da la gana. Analizo, pienso y luego hablo y menciono y aún así uno se puede equivocar.
Pero siempre hay una diferencia, ¿no? Nosotros estamos como bien vinculados al tema de la opinión política. Y eso es un tema, es como un estigma que de hecho me perjudica cuando quiero salir a ser estandopero. Sin embargo, Efraín no era de esos, ¿no? Él era el artista, ¿no? Entonces es como, hermano, si tú eres el artista, ¿qué haces metiéndote en cosas políticas? No lo hagas, no te queda, no va bien, ten cuidado. Y obviamente la resonancia que tenía Efraín era mucho mayor en ese momento. Entonces no es tanto nosotros, porque igual es como somos parte del análisis, ¿no? Somos como todos los demás espacios, los noticieros de análisis, de conversación, de discusión política, y está enmarcado, ¿no? Pero Efraín no, era más de arte, de comedia, de humor, etcétera. Por eso me imagino yo lo de Barker, ¿no? Mira, hermano, por gusto te metes en eso, el uno se resiente contigo, luego el otro se resiente contigo, llévate con todo, así, es así. Sin embargo, Efraín tenía un sentido social que lo llevaba a criticar a los poderes, a criticar a las personas que querían usar. Él empezó un trabajo mucho vinculado a la espiritualidad. ¿Se acuerdan que en los últimos tiempos él se mostraba muy cercano a Dios? Yo hablé muchísimo en esa época. Hablé muchísimo. Él en algún momento incluso habló hasta de la muerte, ¿no? Él hacía reflexiones y tocaba esos temitas. Yo decía, ay, Diosito, yo mejor no hablo porque yo sí quiero vivir. Pero bueno, ahí está. No sabemos y no sé si sepamos algún día quién fue el mentalizador y sobre todo las razones por la cual Efraín Ruales hoy no está con nosotros. Hay quienes creen también que lo querían vacunar, que fue básicamente el primer vacunado. Que no, porque eso también trascendió, que él tenía algo, porque para esto, yo me acuerdo en esa época, Efraín empezó como una especie de proyecto de inversiones, y él te hablaba de te ayudo a invertir, contáctame. O sea, él empezaba con unas cosas ahí, insisto, interesantes, pero que tal vez llamó la atención de dineros no bien habidos, que de pronto le han de haber dicho, ok, vi tu publicación, me encantaría invertir, tengo tantos millones, y de pronto cuando se dio cuenta que era del narcotráfico, de algo, no, yo no quiero meterme en esto, puede ser, solamente son especulaciones, ¿no? Puede ser, porque eso también se habló muchísimo por parte del trabajo que iba haciendo Efraín Ruales. En todo caso, mis queridos amigos, 4 años de una noticia que sacudió al país, 4 años, y así han fallecido muchos talentos. Yo recuerdo, bueno, lo de Efraín lo recuerdo más porque ya, bueno, en una edad adulta, pero yo recuerdo también cuando murió Marco Vinicio Bedoya. Eso fue tremendo, pero a Marco Vinicio sí se supo que era por un lío de faldas, ¿no? Una cosa así de te metiste con alguien que no debías, una cosa así. Pero eso fue terrible, lo de Marco Vinicio. Yo estaba en la escuela y yo me acuerdo que me levanté, prendí la televisión y justo creo que era vacaciones para el 1 de mayo, era un 1 de mayo, algo así. Y Jimmy Jairala salió todo despeinado, Jairala daba noticias y dijo, Dios, lamentablemente falleció Marco Vinicio Bedoya. Eso fue una conmoción brutal. Pero bueno, en todo caso, mis queridos amigos, ahí está, 4 años del fallecimiento de Ruales. 4 años de tener información a medias, saber quiénes son los autores materiales y que sea tan difícil, pero tan difícil, encontrar a los autores intelectuales. Especulaciones, así es, mi querida María Elena, así es, solo son especulaciones, son todas especulaciones, no hay nada. De hecho, creo que las investigaciones con lo de Efraín quedaron ahí. Y me imagino que lo de Marco Vinicio también, ¿no? Bueno, quedaron ahí quedó. La gente también a veces especula, habla, pero insisto, no es nada en torno a lo que se ha dicho. ¿Qué piensan ustedes, mis queridos amigos? Hablen, opinen, participen. Recuerden que esto es interactivo. Esto es interactivo.